presta, se presta. Listo, listo, ya lo tengo anotado. Ah, qué fino, qué fino. Aquí estoy, no sé si me ven. Aquí yo no me veo. Me veo a mí mismo nada más. Vamos a desactivar la cámara porque no me veo. Pero bueno, son las 7 de la noche. ¿Se activó? ¿No se activó? Vamos a encenderla aquí para ver si me ve. ¿Me ven? Sí, Uy, sucio, sí, ¿eh? un poco. Está demasiado sucio esa cámara. Pido disculpas por los detalles técnicos. No sabía que estaba tan sucia la cámara. Tengo que limpiarla. Pero bueno, mi cara no es lo más importante. Está siendo grabado este video, para que sepan, para que ustedes lo pueden consultar después. Y bueno, vamos a darle un saludo así al compa William, que se acabó de agregar. Vale, William. Vale, compa, ¿cómo anda? Bueno, por Fino, aquí fino. todo, por aquí todo excelente, excelente. Eh, Estamos esperando que por fin el compa William Rodríguez pueda hacer la célula de los compas de Margarita, ¿vale? Para ir para allá, para la isla y hacer un entrenamiento en la playa. Si supieras que ayer fui a la playa. Eso es importante. A ver, sí, se ve la transmisión. No, yo quería empezar directamente a las 7 y punto, pero vamos a esperar 3 minutos más, que sean las 7 y 5, y así empezamos, pues, porque gracias a lo que hablé hoy con el compa Alejandro, lo que vamos a hacer en esta guía va a ser un poquito más completa de la información que le quería comentar y compartir a usted. Ok. ¿De qué más o menos se trata la charla? Bueno, mis compas, esta charla como tal está diseñada para entender cómo se manejan los recursos, o mejor dicho, la, no es solamente es una parte de lo que deben saber ustedes que es sobre el manejo de recursos, que sería la gestión de riesgo. El riesgo es bastante importante porque gracias al riesgo podemos saber invertir bien, ¿vale? Si ustedes calculan el riesgo de una manera correcta, entonces ya le va a quitar toda la emocionalidad del riesgo, todo lo subjetivo del riesgo, le va a quitar todas esas emociones, va a ser un compa mucho más frío en determinar si lo que va a invertir o el negocio o donde inclusive va a trabajar va a ser algo productivo para usted o en realidad va a generar una pérdida. Eso le va a ahorrar muchísimo tiempo y va a ser mucho más efectivo en las cosas que debería hacer. Un verdadero compa es aquel que, de nuevo, gestiona los recursos que tiene para sí mismo, porque tiene que crecer como compa, pero también para ayudar a los demás, sobre todo a la familia que cada uno va a tener. Entonces, es, para saber manejar los recursos, una de esas cosas es eso, es la gestión del riesgo. Vamos a hablar un poco de lo que es las inversiones, que es especulación, y después va a venir algo que va a ser bastante interesante, que no le quiero como eso, darle largas al asunto. Entonces, no sé si con eso mi compa Gabriel le he respondido a usted. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, la casualidad me cayó como anillo al dedo por el tema que acaba de comentar que iba a ser papá, pues. Entonces, que me cayó como anillo al dedo.
¡Felicidades, mi compa! Va a ser papá. ¡Qué genial! ¡Qué genial! De verdad, felicidades. Eh, Tiene mucha responsabilidad por delante. Y bueno, voy a dejar así al micrófono al compa William porque no sé qué va a decir. No, realmente nada. Lo único que podría comentarles es lo que hice esta semana, pero siendo sincero, es lo que le podría comentar sobre mi rutina de entrenamiento, ya que me tocó cambiar de gimnasio. Así que me tocó irme a las barras porque el mío cerró de forma permanente y estuve entrenando un compa con respecto le estaba enseñando a entrenar boxeo, ya que también aparte que me sirve para practicar, le vi que estaba un poquito interesado en entrenar. Del resto, solamente estaba un poquito descansando el cuerpo, ya que lo he tenido bastante dolorido. Ok, mi compa, descanse. Lo que es el modo tregua es bastante importante. Y quiero abordar lo que vamos a hablar el día de hoy como un pequeño enfoque hacia lo que dice lo que hace Jordan Peterson, que bueno, agarra escrituras que son muy antiguas, que de una manera u otra ha guiado la sociedad por 200.000 años, ¿sabes? Y todas esas escrituras de una manera u otra nacieron de lo que es el ensayo y el error. Vieron por milenios personas que trabajaban mucho y no tenían ese modo tregua y sencillamente morían, sencillamente quedaban muertos por el cansancio o generaban tantas enfermedades que sencillamente pasaba el resto de su vida bastante mal. Y estas escrituras lo que hacían era como advertir de lo que, de este peligro. Entonces, por ejemplo, la Biblia, que eso es uno de los libros occidentales de casi de nuestra cultura, que tiene esa sabiduría milenaria, habla sobre el respeto al sábado. El sábado se creó para el hombre para descansar, así de simple. No es que a juro tenemos que descansar el sábado sí por sí, pero por lo menos tenemos que agarrar al menos un día de la semana para descansar, porque si no el cuerpo lamentablemente va a pasar factura más adelante, ¿vale? Pero bueno, estamos como quitando un poco de tiempo a lo que es este evento y bueno, vamos a empezar. No sé si les parece bien. Sí, 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 sí. Vamos a darle. Por mí, chévere. Vamos a darle con todo, porque el riesgo no es azar, es cálculo. El riesgo, el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra. Así de simple. El riesgo es probabilidad. Claro, eso algo que ocurre generalmente es negativo. Entonces, por ejemplo, yo camino en un abismo. ¿Cuál es el riesgo? Hay una probabilidad que, que me vaya a caer, me vaya por el precipicio. Ocurrió algo que es negativo y me puedo me hiere al caerme por allí. Entonces, el riesgo es una probabilidad. Como es una probabilidad, entra dentro de la estadística y la estadística es matemática. Entonces, si sabemos que el riesgo es una probabilidad y la probabilidad se estudia dentro de la estadística, dentro de ese marco matemático, entonces no es azar, es sencillamente es un cálculo que lamentablemente nosotros somos nescientes, es decir, nosotros tenemos una desinformación al respecto. Entonces, como tenemos una desinformación al respecto, el labor de un compa siempre va a ser tratar de saber la mayor cantidad de cosas posibles para poder sobrevivir en este entorno que es salvaje. Más bien, las sociedades como tal fueron creadas por el hombre porque
necesitaba, necesitaba domar ese peligro que había en alrededor. Y por eso es que al querer domarlo, al querer domesticar la realidad como tal, nosotros empezamos a protegernos y por lo tanto vivir mucho más cómodos en los tiempos actuales. Y por eso ha disminuido el riesgo. Pero como el riesgo es probabilidad, el riesgo puede tender a cero, pero eso no significa que no exista una posibilidad de que ocurra. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Estamos claros, ¿no? Sí, sí, hasta ahora todo está muy claro. Todo está muy claro. Me parece perfecto. No, pero bueno, Pero, el compa William está diciendo que no. ¿cómo? Perdón, ¿puedes volverlo a repetir? El compa William está diciendo que no, que lo repita. En serio, compa William, no puede ser. Cuéntame, compa William, te escucho. Tú dices que el riesgo como tal es algo que es al azar, pero no sabemos como tal, no medimos exactamente las consecuencias. O sea, eso sí no sé, no lo entendí muy bien. No te preocupes, mi compa. La cuestión es la siguiente. El riesgo como tal es una probabilidad. La probabilidad es una rama de la matemática, ¿vale? Supongamos, usted hace peso muerto de 120 kilos, ¿vale? Y usted hace 10 repeticiones. Después de esas 10 repeticiones, usted está cansado porque hizo mucho esfuerzo. Cuando levanta la próxima repetición, tiene una probabilidad alta que puede fallar porque usted ya llegó al fallo. Pero eso no significa que esa probabilidad sea totalmente cero. Puede que tenga un poquito más de fuerza y de repente hice la 11, que era la última, pues. Entonces, eso era lo que quería comentar. El riesgo no es azar, es cálculo. ¿Qué cálculo? Probabilidades. Entonces tenemos que saber, para manejar el riesgo, cuáles son esas probabilidades de que ese evento ocurra. Entonces, no sé si con eso pude como aclarar un poco mejor el concepto. No, ya con eso entiendo, compa. Ok, me parece perfecto. Entonces, el riesgo tiene componentes que podemos entenderlo mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué componentes son esos? Vamos a hablar de la anatomía del riesgo. Tiene 4 componentes y se resume en el peligro, en la vulnerabilidad de la persona, en la exposición que tiene la persona y la incertidumbre. Bien, entonces, vamos a hablar un poco profundo con respecto a él. La incertidumbre es formalmente ese porcentaje que yo estaba comentando. Pero para que exista el riesgo, tiene que existir un peligro, que es el evento externo. Supongamos que están en el bosque. ¿Cuál es el peligro de estar en el bosque? Supongamos un animal salvaje. Puede picarle una culebra, puede salir un cunaguaro, puede salirle un puma. Hay un peligro. Y es importante identificar los peligros porque ya tú puedes entender o lidiar con las cosas que te pueden pasar, porque ya sabes cuál es ese evento probable que va a ocurrir. Entonces, para saber qué riesgo yo tengo estando en el bosque, yo tengo que analizar todos los peligros que están alrededor en el bosque.
no solamente son los peligros del entorno que tenemos que anotar, también tenemos que anotar la vulnerabilidad de uno. Por ejemplo, existe un mayor riesgo si yo entro con sueño, o sea, trasnochado, y con hambre, estoy mucho más vulnerable que el compa William que ha levantado 120 kilos de peso muerto y puede darle una mano al puma y el puma sale corriendo, supongamos. Bien, entonces, yo tengo más riesgo que el compa William, porque yo estoy más vulnerable que el compa William. ¿Vale? Entonces, también cuando hay que analizar los riesgos sobre un evento, hay que ver cuáles son tus vulnerabilidades. Bien. Y no solamente ya sabiendo cuál es el peligro y cuál es la vulnerabilidad de uno, también tenemos que hablar de la exposición de uno. Es decir, que está en esa línea de fuego. Hablando de nuevo lo del bosque, la exposición es, en este momento, la vida de uno, o sea, todo el cuerpo de la persona. Pero supongamos que estamos hablando del riesgo, supongamos, de una pesa que cada uno tiene que llevar. Entonces, esa pesa completamente tiene una menor exposición teniéndolo el compa William porque está menos vulnerable. En contraposición conmigo, que sí está más expuesta porque a lo mejor la estoy colocando de mala manera. Esta exposición la podemos ver, por ejemplo, en los motorizados. Cuando un motorizado no utiliza el casco. Cuando no utiliza el casco, se expone a que su cabeza, que es la parte vulnerable, cuando ocurra el peligro, es decir, el accidente, se explote. ¿Vale? Entonces, para reducir la exposición a tu vulnerabilidad, ponte el casco. ¿Se entendió allí con ese ejemplo, no? Me Uy, gustaría mi que compa, no me dejen explicara un solito poco. hablando. No escuché muy bien el de incertidumbre. Los otros tres los entiendo bastante. Sí, bueno, sí, sí entendí el tema con el casco y el peligro. Ok, entonces, para responderle al compa William, solamente ha estado hablando del peligro, de la vulnerabilidad y de la exposición. Porque tanto lo que es el peligro, la vulnerabilidad y la exposición es algo que uno debe estudiar, ¿vale? Cuando tiene que enfrentarse ante una situación. No sé si el compa Gabriel iba a hablar. No, no, no. No, la verdad no. Por ejemplo, hablando sobre de lo que pasó, aquí hubo un riesgo del compa Gabriel de abrir el micrófono. ¿Por qué? Porque él se expuso a que, o sea, en su vulnerabilidad de tener el micrófono abierto, a que yo pensase el peligro de que él quería hablar. Entonces, yo le di la palabra y se expuso a un riesgo que a lo mejor él no quería porque él quería mantenerse callado y estar tranquilo. Me Por fascinó ejemplo, ese que el compa ejemplo. tiene Me de nuevo el fascinó ese micrófono ejemplo. abierto. Bueno, me parece que está como jugando con eso. Pero el tema es, ya más o menos entendieron cuáles son los primeros tres componentes. La incertidumbre es lo desconocido. La incertidumbre es cuál es esa probabilidad de que ocurra. Es la falta de certeza sobre el futuro. No sabemos qué pasará mañana, pero sí sabemos qué principios nos apoyamos. La incertidumbre es bastante importante porque la incertidumbre no es solamente matemática. La incertidumbre también es emocional. Hay una combinación entre la matemática, que sí se maneja o se puede manejar la incertidumbre con un cálculo, pero también hay una parte emocional que es lo que hace que el riesgo puede crecer. Porque si ustedes se mantienen calmados, por ejemplo, entonces ustedes pueden trabajar, estudiar bien los componentes de ese riesgo. Pero ahora, si ustedes no controlan sus nervios, no controlan la percepción y literalmente hay una parte de ustedes
que está siendo controlada por sus pulsiones pueden estar mucho más vulnerables, pueden estar mucho más expuestos y por lo tanto el peligro lo puede alcanzar. Entonces, ¿cuál es la lección de la incertidumbre? La incertidumbre siempre existe. Por eso es que es importante la meditación, porque al meditar entiende que hay cosas que no puedes cambiar nunca. Tienen ustedes que aceptar las cosas que no pueden cambiar y tener la valentía, porque hay que tener valentía, porque se van a exponer, porque están vulnerables en algunos puntos y tienen que luchar contra la amenaza. Entonces tienen que tener la valentía de cambiar las cosas que sí puede cambiar y tener la sabiduría de reconocer la diferencia, de reconocer qué peligro. Disculpa que interrumpa. Bueno, hablando un poco sobre lo que estás hablando, ¿cómo se podría controlar el miedo, pero el miedo al éxito en este caso? O sea, cuando estás a punto de lograr una meta o X, te pones nervioso, piensas que vas a fracasar, que es lo mismo que el tema que estás hablando, el tema emocional. ¿Cómo se podría empezar a controlar un poco mejor? Bueno, mi compa, yo tengo un compita que te puede hablar bien de eso, se llama Luis Castilleja, él es mexicano. Le decimos el Temach porque lo queremos muchísimo. Y creo que tiene, si es que no me equivoco, como 7,000 videos hablando de eso. Ojo, yo lo puedo más o menos comentar, pero O sea, créeme, yo he hecho estamos bastante, en la tercera lámina. he hecho bastante, o sea, he hecho bastante truco, no, he hecho bastante práctica y mucha, o sea, lo he intentado, pero siento que siempre me agarran los nervios, pues siento que nunca lo puedo controlar como tal. Si te refieres a Bueno, si te refieres a la No, emoción, eso siempre va a estar. sí, mira, por ejemplo, el trabajo donde yo estoy en este momento, hay un bonus, ¿no? Que uno es hacer 17 contratos. Y bueno, gracias a Dios me he logrado hacerme unos cuantos. Pero cuando estoy a punto de lograr la meta, me pongo como muy tenso, entonces me empiezo a hablar más nervioso, empiezo a actuar muy diferente y eso es lo que me frustra. Entonces, bueno. Interesante. De hecho, casualmente a José le iba a pedir un ejemplo de esto, pero creo que también el tuyo es bastante indicado para entender lo que está explicando. Pero no, mi compa, yo creo que ya eso sería más que todo la propia emoción que usted tiene. Ya solamente lo que quedaría es respirar y solucionar el problema con las herramientas que usted tiene. Ya sea que le salga bien o mal, usted esté consciente de que usted lo está haciendo con lo que usted tiene y está dando lo mejor de sí. bueno, como se darán cuenta, esto es bastante importante estudiarlo, porque sí, el miedo nace realmente por la incertidumbre, de nuevo, hacia lo desconocido. O sea, usted sabe que hay una amenaza, sabe que usted está vulnerable y sabe que de una manera está expuesto. Aquí viene la pregunta, si usted ve la amenaza, ve el peligro y siente que le van a atacar, entonces tiene que saber defenderse, ¿vale? Si usted está vulnerable o se siente muy vulnerable en esas situaciones, usted se tiene que armarse, es decir, dejar de ser vulnerable. Si usted está muy expuesto, usted se puede reducir la exposición. ¿Cómo se reduce la exposición a algo? Mandándola a la verga. Por eso es que es importante entender el riesgo, porque ya pueden entender desde otro punto de vista, porque el compa Luis Castilleja, alias el Temach, nos recomienda, mándala a la verga o mándalo a la verga las situaciones negativas o las situaciones que le atacan a usted o exponerse a lugares en donde, aunque haya un peligro, usted está vulnerable por la exposición. Cuando usted reduce la exposición, usted reduce el riesgo a ser atacado, ¿bien? Y por ende, usted puede estar mucho más protegido. Entonces, puede o reducir la exposición, mi compa Gabriel, es decir, alejándose de esas cosas, o
trabajar en su vulnerabilidad, entender por qué usted siente miedo. A lo mejor siente miedo es porque no sabe decir las palabras correctamente. Bueno, trabaje, estudie para ello y también identifica el peligro, porque algunas veces identificamos el peligro de manera emocional y no de manera lógica. A lo mejor el peligro es porque la mujer o la persona que la contraparte, por ejemplo, te va a alzar la voz, pero eso es algo que no puedes controlar, mi compa. Entonces, como no puedes controlar y es algo que no te va a atacar realmente a ti, no te va a destruir tu vida, ¿bien? Entonces el peligro, en vez de ser un león gigante, se vuelve un mono tití que solamente tiene un platillo y está jugando contigo. Bien. Entonces vean cómo entendiendo o sabiendo la anatomía del riesgo, puedo saber o puedo tener muchas mejores herramientas para poder lidiar con el peligro, con mis vulnerabilidades, saber qué tanto estoy en exposición para reducir esa incertidumbre que cada uno siente como miedo o como otras cosas. ¿Vale? Y esto es bastante interesante porque yo estoy hablando de riesgos hacia las finanzas y ve cómo el riesgo no solamente es para la finanza, el riesgo puede ser para cualquier toma de decisión que puedan tomar en su vida, pues por ejemplo hacer una torta o hacer este live que estamos grabando, ¿vale? No sé si tengan preguntas. No, creo, por el momento no tengo. Por el momento no tengo. Pero me fascinó. Me diste muchas soluciones, la verdad. Para asegurarme si lo entendí, déjame leer un poco bien. La incertidumbre como tal son esos miedos que nos atacan, ya sea por la propia falta de conocimiento o por lo que intentamos predecir que sería el futuro, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Puede volverlo a repetir? Que no te entendí bien. La incertidumbre como tal sería esos miedos que nos atacan al momento de nosotros accionar, ya sea por cosas que podrían pasar o cosas externas a las cuales nosotros, por ejemplo, no tenemos control, ¿no? La incertidumbre, de nuevo, tiene dos componentes, tanto lo que es la matemática como tal y tanto lo emocional. La incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque eso es lo que está sucediendo. No sabes lo que puede pasar porque hay una probabilidad. Si no sabes lo que va a pasar porque no identificaste el peligro, la vulnerabilidad y la exposición, entonces se va a transformar en un miedo porque el miedo es una forma de protegerte, ¿vale? Entonces el miedo está diseñado para proteger a alguien tan valioso como usted, mi compa William, ¿vale? Pero el miedo, si lo mantienes por más de 90 segundos dentro de tu cuerpo, se puede convertir en patológico y te puede empezar a dañar ese cuerpo tan genial que tienes tú, mi compa William. Entonces, para no dañar tu cuerpo, porque entonces te vas a volver más vulnerable, tú tienes que disipar la incertidumbre. ¿Cómo la disipa la incertidumbre? Con conocimiento, mi compa. ¿Qué vas a conocer? El peligro que que te puede exponer, es decir, que también necesita conocer la exposición y la vulnerabilidad que usted tiene ante ese peligro. ¿Se entendió con eso, no? Sí. Bueno. Entonces acuérdense que estamos hablando de finanzas, aunque el riesgo, como se darán cuenta, realmente es para las Bueno, decisiones. no sé, tú sabes mucho más de finanzas que yo en este momento, pero considero que la finanza es todo eso, pues, ya que viene lo emocional y lo lógico en este mundo de la finanza con el tema de la inversión, cuando vas a hacer un negocio, cerrar un contrato. A mí personalmente la emoción me ha jugado un papel muy fuerte. Yo siendo sincero, la expectativa con lo que está relacionado con esto, yo me lo imaginaba algo así tipo trading o Binance para entender cómo es que funciona exactamente esto. ¡Yo! Pero realmente es cero, es cero. Bueno, chicos, por favor, cierren los micrófonos un momentico. Ya los abren después, no hay ningún problema. Sí, en efecto, las finanzas son
o tiene una gran parte de la emoción porque las finanzas lo manejan los humanos. Entonces, como lo manejan los humanos, tiene un componente psicológico muy interesante. Pero quiero le quiero recordar algo que es importantísimo. Un compa de hierro, sobre todo un compa de hierro o un alfa, para ponerlo así, pero a mí me encanta decir un hombre de verdad, es un hombre o una mujer de verdad para que lo escuchen diferido también, porque hay mujeres de verdad que más bien necesitamos mujeres de verdad o más mujeres de verdad en la sociedad, son aquellas personas que tienen un control en sus emociones. No estamos hablando de que no sientan, no estamos hablando de eso, pero lo que sí estamos hablando es de que controlen, entienda que esa reacción emocional es reacción. Y ustedes son compas proactivos. Ustedes no son personas que reaccionan, son personas que literalmente estamos estudiando el riesgo, estamos entendiendo los procesos, porque cuando tengamos que tomar decisiones tenemos que hacerlo con nuestro racionamiento, no desde nuestra emocionalidad, porque la emoción es para sentir, no es un pensamiento. Voy a volver a repetir, la emoción es para sentir y el pensamiento es para decidir. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, sí, tienen que controlar sus nervios, sobre todo en el mundo financiero, porque el mundo financiero, al fin y al cabo, es manejos de recursos. Y un hombre sin recursos, lamentablemente, está en su punto más alto de vulnerabilidad. Y un hombre vulnerable no puede proteger. Y un hombre vulnerable, si no puede proteger, no se puede proteger a sí mismo. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que están todos callados. Vamos a hablar de lo que, como ya les comenté, el riesgo no es solamente para las finanzas, pero ahora entienden lo importante del riesgo, de entender qué es el riesgo, porque entendiendo el riesgo podemos hablar la diferencia entre inversión y especulación, que podríamos decir que es sembrar o apostar. Yo no me voy a expandir tanto aquí porque, bueno, nos expandimos más en lo que era en la anatomía del riesgo, ¿está bien? Entonces, vamos a hablar de qué es la inversión. La inversión se basa en mitigar la vulnerabilidad mediante el análisis. Es un proceso de crecimiento. Mientras que la especulación es una actividad que ignora el peligro y busca el azar. Es el deseo de la riqueza fácil. De nuevo, yendo a las enseñanzas bíblicas, hablando de la Biblia como ese libro de conocimiento que muchas personas escribieron porque, bueno, han pasado mucho conocimiento. Se habla mucho de que ese deseo de riqueza fácil es literal la puerta a un desastre económico, familiar, social, que pueden destruir incluso imperios. Cuando ustedes vean lugares en donde todos deseen riqueza fácil, ese lugar va a ser destruido en algún momento. Y ojo, dejando un poco de lado lo que es esos libros antiguos que tienen ese conocimiento, vamos a hablar un poco del estoicismo. De nuevo, en el estoicismo hablamos de que la riqueza es algo que tú no puedes controlar. Ellos hablan mucho de que la riqueza, o sea, tú eres dueño de los recursos que tú manejas en este momento. Tú lo que haces es administrar los recursos que se te dieron. Si los administras bien, vas a tener mucho mejores recursos. Si lo administras mal, se te van a quitar los recursos.
Entonces, algo que sí tenemos que saber hacer es administrar. Y también tenemos que entender esas diferencias entre lo que es una inversión y lo que es una especulación. En nuestra sociedad actual, cuando tú vas a invertir, generalmente es por cuando compras un activo. Es decir, se compró una moto y teóricamente tú estás invirtiendo. Pero la inversión no es solamente comprar el activo, es hacer que ese activo genere dinero. Entonces, si usted invierte en una moto, es porque también vas a ponerlo a trabajar la moto. Y la moto te va a generar una renta. Esta renta, que es lo que te va generando, esa renta se tiene que dividir en diferentes partes, eso lo podemos comentar después, pero eso se tiene que dividir para pagar el activo que ya tú invertiste en el principio, ¿vale? Mientras que lo que sobra, podríamos decir que es tu ganancia. Entonces, vas ganando dinero, teniendo un dinero atrapado en una moto. Cuando pase el tiempo, tú puedes vender la moto y puedes ganar también dinero con eso. Cuando tú vendes el activo y vendes más caro que lo que tú has comprado, eso se llama ganancia de capital. Y esa renta que te da se le dice dividendo, aunque también se le puede decir renta. La especulación es solo el arte de comprar algo y venderlo caro después, esperando que el mercado te dicte el precio. Tú no dictas, cuando tú especulas, tú no dictas el precio. Tú esperas que los demás quieran o demanden tu producto para después venderlo más caro. Porque si en efecto la demanda cae, nadie demanda el producto que tú compraste por especulación, vas a perder dinero. ¿Vale? Entonces, no sé si con eso tenemos claro la diferencia entre inversión y especulación. Bueno, no la tengo súper clara, pero sí más o menos tengo una idea vaga de todo lo que te explicaste. Me gustaría ver otro ejemplo, por ejemplo, para entenderte mejor lo de inversión y especulación. Inversión, yo sí te digo que la podría haber entendido, pero especulación no la entiendo, la verdad. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo, práctico, mágico y divertido en la sociedad venezolana. A lo mejor alguien de fuera de Venezuela puede escuchar este video, pero bueno, como todos somos venezolanos aquí, lo vamos a entender rapidito. El Tether o los dólares. Por ejemplo, yo compro dólares, o sea, sucedió lo del 3 de enero. No voy a comentar qué es lo que sucedió el 3 de enero. Ahí podemos hablar de riesgos de allí, pero no vamos a meternos por allí porque estamos hablando de finanzas. Entonces, sucede la incertidumbre, hice todo mi trabajo y yo digo, no me voy a meter porque va a ser volátil. Eso es lo que diría alguien que estudió. Pero alguien que está especulando va a decir, o puede ver algo, puede ver la amenaza, puede ver la vulnerabilidad, puede ver la exposición, puede ver la incertidumbre y dice, yo voy a comprar dólares en este momento. Y cuando se mete en el mercado, consigue dólares en 600 bolívares. Y compra, ya. Y de repente ve que la gente está empezando a comprar en 700, está empezando a comprar en 800 y dice, chamo, me forré, voy a esperar que llegue a 1200 y me gano el doble. ¿Qué sucede? Como tú no trabajaste, como tú no hiciste la tarea y estaba especulando porque quieres dinero fácil por esa diferencia de capital, porque quería venderlo en 1200, quería ganarte por cada dólar que especulaste, te querías ganar el doble, entonces no cae el precio. Y ahorita, si es que no me acuerdo porque acabo de vender, por cierto, estaba en 485. Entonces esa persona especulando con el dólar perdió.
¿Puede haber ganado? Sí, pero el hecho de que gane no significa que sea algo inteligente. Voy a volver a repetir. El hecho de que haya ganado no significa que sea inteligente o haya tenido un comportamiento inteligente. ¿Vale? Es como aquella persona que simpiándole a una mujer, un día le dice, sí, quiero el empate, porque bueno, ella tendrá muchas razones porque quiere empatarse con el simp. Entonces el simp va a decir, sí, el simpeo funciona porque yo le jalé demasiada bola y por ende tuve el empate. ¿Gané? Realmente no ganó, ¿vale? Entonces tienen que entender qué es eso. O sea, no sé si con eso me pude explicar con la especulación. ¿Qué otras cosas yo puedo especular? Bueno, yo puedo especular con criptomonedas. La mayoría de las actividades de criptomonedas, para no decir todas, son especulación. ¿Yo puedo especular con acciones? Sí, puedes especular con acciones. ¿Puedes especular con bonos? Sí, puedes especular con bonos. Yo puedo especular con, qué sé yo, con pañales, también. Puedo especular con refrescos, también. Puedo especular con una moto, también. ¿Qué hace la diferencia entre la especulación y la inversión? Fácil. La especulación siempre está pensando en ganar solamente por diferencia de capital. Y la inversión es un estudio mucho más profundo porque cuando tú inviertes, tú estás creando un negocio. Entonces tienes que entender cuáles son los riesgos del negocio, cuáles son las ganancias del negocio, porque eso te va a generar una renta y también vas a querer que el negocio crezca, porque al final no vas a querer vender el negocio. Puedes vender una parte para recuperar tu capital, pero no lo vas a querer vender porque sabes que está dando. Entonces, la inversión es un objeto más de estudio y de entender lo que está sucediendo. Lo comenté y esto era una parte para mí importante comentarle a esto, porque muchos, lo que ha sucedido a nivel de Venezuela y todo eso, puede estar comentando, no, yo voy a comprar tierra, yo voy a comprar esto, yo voy a comprar el otro. Y lo que yo le diría es, hey, cálmate, hermano. ¿Has hecho tu estudio de riesgo en cada tipo de inversión que quieres hacer? Esa es la pregunta que ustedes como compas deberían hacerse. ¿Cuál es ese estudio que necesito hacer? ¿Cuál es el riesgo inherente por cada cosa, por cada inversión que me venden? Bien, no sé si con eso podemos entender la diferencia entre inversión y especulación. Que lo puse aquí como sembrar o apostar. Bueno, lo que yo entendí por lo menos de inversiones, de especulación, es que la inversión por lo menos tiene una base firme en la cual tú te puedes hacer un mejor análisis, mientras la especulación es simplemente tirar los dados a ver si es que la tiras, aunque puede que la tienes como también puede que no. Eso es lo que logré entender de eso. Digamos que realmente la especulación se basa en la especulación se basa en querer tener esa ganancia de capital, pero tus datos, o más bien, tienes una dependencia grande con el tercero, con otras personas. Por ejemplo, el precio del dólar es algo que no te depende de ti, ¿vale? Por eso es que tú especulas, porque tú crees que puede subir en cualquier momento. Tú puedes hacer un estudio para especular bien, haciendo de nuevo el término de la gestión de riesgo. Pero aun cuando tú haces la gestión de riesgo en la especulación, tienes el problema de que dependes de un tercero. En la inversión, aun cuando dependes de un tercero, tú estás queriendo buscar una renta, tú estás buscando cosas adicionales que solamente es la ganancia del capital. Y esto es importante entenderlo porque quiero que entiendan que cuando ustedes operan con criptomonedas, ustedes lo que están realmente es especulando, no están invirtiendo.
Igual cuando compran oro y cuando compran plata. Eso la gente les va a decir, no, mi compa, ¿qué está hablando usted? El oro es importante, el oro es bellísimo, el oro brilla. Es verdad, el oro brilla, el oro tiene muchas propiedades, pero el oro no te va a dar un dinero adicional. Para tú sacarle ganancia, si es que le vas a sacar ganancia en un futuro, es vendiéndolo. En la inversión, la ganancia se da es por la renta que te da ese activo. Vean la diferencia. Por eso es que es importante entender cuál es la diferencia entre inversión y especulación. Porque la especulación no es solamente que tú no hiciste tu análisis de riesgo. No, tú puedes hacer tu análisis de riesgo y después especular. Pero tienen que entender que la inversión siempre va a ser muchísimo mejor a la especulación de un bien material. ¿Se entendió eso, no? Sí, porque la inversión dependería más de, bueno, voy a usar esta frase aunque no me gusta, de las ganas que tú le eches, aunque eso conlleva trabajo. Y la especulación, a pesar de que tú puedas hacer un trabajo, siempre va a depender de que alguien más haga su trabajo o haga lo que tú esperas que vaya a pasar. En la especulación es interesante porque no es el trabajo de los demás que tú estás esperando. Es el deseo de los demás de querer adquirir la cosa que tú compraste. De nuevo, el oro. El oro crece a través del tiempo porque siempre va a haber una persona que quiere comprar oro. Pero el día en que todos decimos, ya no me gusta el oro porque, no sé, me gusta el blanco, ya lo amarillo no me gusta, puede caer de precio. Y si usted compró muy alto, usted puede perder dinero. Porque literalmente la especulación es la emocionalidad del mercado. Mientras que la inversión, generalmente, cuando tú inviertes en empresas. Vamos a hablar un poquito de Caracas, de la Bolsa de Valores de Caracas. Existe Ron Santa Teresa, existe Corimón, Corimón es el de las pinturas, existe Protinal, que es de los alimentos, existe Cementos, existe Cantebé, existe Banco Mercantil, Banco de Venezuela. Todas esas empresas donde usted pone dinero, esas personas van a agarrar ese dinero, ¿vale? O mejor dicho, cuando usted compra acciones allí, usted está comprando parte de esa empresa. Entonces, como compra parte de esa empresa se tiene que mantener, tiene que producir, ¿vale? Entonces, produce, paga a los empleados, hace los servicios que quiere hacer o vende los productos que quiere vender y después va a haber una ganancia que, bueno, es externa a todo lo que son los gastos operativos. Esa ganancia externa en una junta de accionistas, ¿vale? O sea, de todas las personas que invirtieron, deciden o si reinvertir o quedarse una parte con ese dinero. Y generalmente te dan parte de ese dinero de la ganancia que tuvo esa empresa, porque hubo mucho trabajo y mucho sudor para que se generara esa renta. Y el activo crece es por el sudor y el trabajo de muchísimas personas que hace que, por ejemplo, Ron Santa Teresa sea ahora una empresa mucho más valiosa y su acción sea mucho más valiosa, ¿vale? Entonces usted puede invertir y otras personas trabajar. Pero en el mundo de la especulación, los precios se mueven más emocionalmente, ¿vale? No depende tanto de ti. Y generalmente, sí, en las acciones, en los bonos, sí hay mucha emocionalidad, pero la renta no es emocional. La renta es de trabajo duro de la inversión. Ahora, si usted va a invertir en algo mucho más propio, en una casa, en un inmueble, en una granja, en donde usted tiene que poner su esfuerzo y su valor, bueno, ya un día, si ustedes lo permiten y si queremos hablamos de eso, usted se tiene que pagar un sueldo. Así de simple, porque es parte del negocio. Pero las rentas, o sea, el dinero que sobra, si usted invirtió totalmente en ese negocio, es de usted. Y por lo tanto tiene una renta adicional a su salario. Vean la diferencia.
Una cosa es el dinero trabajando para ustedes y el otro es el esfuerzo que ustedes ponen en su negocio. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Se entendió aquí? Sí, sí, la verdad sí entendí. Mi compa, hablando sobre la bolsa de valores de Caracas, ¿en algún momento podrías explicar cómo podríamos empezar a invertir en bolsas de valores y estudiar un poco ese mercado? O sea, me Y interesa mi, mover un poco el dinero. y mi otra pregunta sería más bien que explicaras esa última frase que me parece interesante. Es- sí, mis compas, yo puedo hablar de la Bolsa de Valores de Caracas. A mí me encanta mucho el mercado bursátil. Ustedes no saben lo que me encanta el mercado bursátil. El mercado inmobiliario me encanta un poco, pero lo que no me gusta es que, concha, le tienes que tener encima de las casas. Y bueno, eso es un carro, tener un carro y ir de un lado a otro, un lado a otro. Y bueno, anyway. Pero existen muchos mercados. El mercado accionario es en lo que maneja la bolsa accionaria, en este caso la Bolsa de Valores de Caracas. Y sí, con gusto, en otro momento podemos explicar porque eh, no sé si se dan cuenta allí, son 17 láminas y vamos por la cuarta. Entonces creo que vamos a finiquitar lamentablemente no mostrándole una cosa que les tenía preparado a ustedes que iba a ser hermosísima. Entonces, dígame si están, ¿cómo es eso? Si El entendieron ejemplo esta parte o no. sí, 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 el ejemplo que de la especulación y la inversión sí quedó, me quedó súper claro, la verdad. Por, por dos, pienso lo mismo. Me hubiera gustado escuchar la otra clase, escuchar la explicación de la frase, pero acá, déjalo así entonces. No te entendí muy bien, mi compa, pero lo podemos dejar para después porque hay que dejar así como un cierto tiempo de preguntas y respuestas. Por ejemplo, Alejandro Pérez y Alejandro Darfio, no sé qué están haciendo, a lo mejor están escribiendo o no, y habría que también escucharlos a ellos. Pero bueno, vamos a lo que son los riesgos legales en Venezuela y cómo la integridad tiene que verse como estrategia. ¿Vale? Claro, la integridad no lo veo más, o sea, es una estrategia, no lo vamos a negar. Pero la integridad es para mí más que una estrategia. La integridad es parte del ADN de todos los compadres y de todas las comadres de hierro que existe, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. La integridad es algo distintivo de nosotros. Tenemos que ser íntegros, porque hacer lo correcto no es solo por la ética, es una protección financiera, pero más que una protección financiera, es una protección contra la amenaza, ¿vale? La informalidad es una exposición innecesaria al peligro legal. La integridad es importantísimo porque la integridad es, además de la definición de integridad, la integridad es seguir las normas, seguir las leyes que te protegen a ti. Entonces, ¿qué riesgos legales existen? Bueno, cuando tú especulas en lugares en donde no está regulado, por ejemplo, puedes especular, eh, qué sé yo, cuando vamos a especular alimentos y empiezas a especular en los alimentos que son básicos para el crecimiento de las personas, para el mantenimiento de las personas, literalmente usted está dañando una comunidad. Por eso es que la ley lo sanciona a usted, ¿vale? Porque como daña a su comunidad, entonces debe existir una ley que te prohíba o te detenga de hacer cosas que dañes a los demás. Para eso existe la ley, ¿vale? Entonces, tienen que estar pendientes de cómo van a invertir. Y esa inversión siempre va a estar sujeta a todas las leyes que existen en Venezuela. Claro, mi recomendación no es léense todas las leyes que existen en Venezuela, porque bueno, son muchas, no lo voy a negar. Hay gente como Adrúbal Oliveros, por ejemplo, que siempre tiene un canalito ahí que habla y habla y habla y habla de los riesgos legales que pueden existir. Pues,
un abogado, cuando venga aquí un compa que sea abogado mercantil, va a ser divertido porque le vamos a preguntar todos los riesgos que pueden existir, pues. Pero, de nuevo, un compa está diseñado es entender que existe un riesgo. Y existen riesgos legales aquí en Venezuela, y no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Hay riesgos legales. Y entonces, si hay un riesgo legal, es porque hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? El Estado. Porque, bueno, te va a sancionar, te puede meter preso, por ejemplo, te puede poner una multa o puede hacer otras cosas que a lo mejor usted está vulnerable. ¿Cuál es su vulnerabilidad? El desconocimiento que tienen de las leyes venezolanas. Así de simple. Tienen que empezar a leer. ¿Y cuál es la exposición? Bueno, usted está dentro de Venezuela. Usted está completamente expuesto. Entonces, ¿por qué usted no tenía la incertidumbre del riesgo legal? Simplemente por desconocimiento. Entonces, como aquí todos somos compas, yo sé que la incertidumbre se va a mantener todavía bajo, porque ya saben qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, leyes, existe la ley del comercio. Tienen que entender la ley del comercio para poder montar un tarantín, si usted quiere montar un tarantín, pues, ¿vale? Tienen que saber, si usted maneja un carro, una moto, tiene que saber la ley del transporte. Es algo como obvio, pues. Si ustedes estudian en la universidad, tienen que leer la ley de universidades, la ley que protege también a los estudiantes universitarios, pues. Tienen que saberlo. Y si ustedes van a operar en el mercado de valores de Venezuela, que ya veo que hay varios que sí quieren hacerlo, tienen que leer la ley de mercado de valores de Venezuela, que existe también. Para mí, tienen que leer por lo menos la Constitución, así como por deportes, pero tienen que saberlo leer porque ustedes viven en Venezuela. Entonces puede que venga alguien a hacer algo inconstitucional con ustedes y ustedes están expuestos a ese riesgo y ni lo sabían. También les recomiendo el Código Civil, porque en el Código Civil, si me permiten, aquí tengo el Código Civil a mano. Código Civil es el que maneja, por cierto, los matrimonios, Gabriel, para que sepas. En el artículo 2 del Código Civil dice, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. ¿Eso qué significa, mis compas, mis comadres que me escuchan también por diferido? Que si usted rompe una ley, aun cuando usted desconocía que existe esa ley, usted asume las consecuencias, asume los castigos o las multas o las sanciones que la ley te indica. Porque, de nuevo, el desconocimiento de la ley no implica su cumplimiento. ¿Vale? Entonces era algo importante para mí comentar esto porque no es solamente saber la diferencia entre inversión y especulación, es saber que existen esta realidad. Y se lo quería mostrar a ustedes. ¿Alguna pregunta en este momento? Creo que todos se quedaron callados. No le quería meter ahí un miedo horrible. No, la verdad, referente al tema de las leyes, sí que también bien. El que no sepa la ley no significa que no la tengas que cumplir. Sí, tienen que entender bien eso. William, que creo que tenés el micrófono abierto. Iba a decir exactamente eso, la diferencia es que aunque no sepas las cosas, igual vienen las consecuencias, así que ni modo. Es divertido porque esa parte de la ley, del Código Civil, no solamente aplica a las leyes venezolanas, si te pones a dar cuenta, aplica para
Hello. Sí, creo que se No, no me cortó. escuchaba el compa. Sí, no, aquí estoy. No se Ya preocupen, decía aquí yo, estoy. No se pensé que era nada más preocupen. yo. Estaba hablando solo, pero lo voy a volver a repetir. Bueno, ya llegamos a la conclusión y vamos a hablar un poco del plan de acción. Aunque bueno, esta charla era de 45 minutos, ya son las 8, es decir, ha pasado una hora y no le he mostrado el regalo que, bueno, quería como mostrárselo. Se lo voy a mostrar nada más porque después podemos extendernos si quieren como una segunda parte de esto. Y bueno, y no voy a hablar de otras ideas que se pueden haber hablado aquí, como por ejemplo lo de la Bolsa de Valores de Caracas. Pero bueno, vamos a concluir, vamos a darle rápido porque ya son las 8:01. ¿Cuál es la conclusión? Tienen que saber identificar amenazas, chicos. Es importantísimo. Cuando piensen en riesgo, piensen en finanzas, piensen cuando vayan a hacer su control de gastos, que ni podemos hablar hoy de control de gastos ni de control de ingresos, porque es algo sumamente importante, tanto el control de ingresos y gastos, porque con ellos pueden planificar mejor sus recursos, ¿vale? Pero bueno, pero siempre yo les recomendaría que por lo menos a la semana identifiquen las amenazas que tengan alrededor de ustedes, tanto financieras o no financieras. Porque identificar amenazas es el deber de un hombre de verdad y de una mujer de verdad. Tiene que reducir vulnerabilidades, tanto diversificarse como educarse. O, por ejemplo, en términos de salud, teniendo una mejor salud, comiendo mejor, haciendo ejercicios, tiene que reducir todas vulnerabilidades, inclusive vulnerabilidades en su vivienda, vulnerabilidades en procesos de hacer sus trabajos, si están trabajando, piense qué vulnerabilidades tengo en este trabajo. Vamos a reducirlas, porque al reducir la vulnerabilidad, se reduce el riesgo. ¿Vale? Si se reduce la vulnerabilidad, se reduce el riesgo. Saber cómo exponerse. Es importante saber cómo exponerse. Tienen que medir hasta dónde la amenaza alcanza la exposición que usted tiene. Porque, supongamos, vamos a hablar de nuevo del Ávila. El Ávila tiene un aguaro, pero yo estoy en mi casa. ¿Cuál es mi exposición? Nula. Por ende, no tengo riesgo de que un cunaguaro en este momento me ataque. Ahora, yo estoy en Sabasnieves, supongamos. ¿Tengo un riesgo alto de que me ataque un cunaguaro? No, porque esa parte del Ávila, la cantidad de cunaguaros que deberían estar allí tiende a cero. Pero eso no significa de que el riesgo de estar en Sabasnieves y el riesgo que está en mi casa sean iguales. No, el riesgo en mi casa es muchísimo menor que el riesgo que está en Sabasnieves, aun cuando la probabilidad de que aparezca un cunaguaro es mínima. Ahora, si usted se mete en la parte boscosa del Ávila, sin ruta, solamente se metió en el bosque porque quiere explorar, el riesgo de que le aparezca un cunaguaro ahora sí crece y puede crecer exponencialmente. ¿Vale? Entonces, tiene que saber cómo exponerse. ¿Cuál es mi recomendación? La misma recomendación del compa Luis Castillejo. Mándalo a la verga. En serio. Si usted ve que hay algo que algo lo amenaza, puede ser sus pensamientos, es decir, es una persona negativa, o sentimentalmente, lo amenaza con emociones negativas, le hace sentir mal a usted, ¿vale? Se está exponiendo allí. Váyase de allí. Es reducir la exposición. Si usted reduce la exposición ante la amenaza, usted reduce el riesgo de ser vulnerado o atacado. Y bueno, tienen que manejar la incertidumbre. ¿Cómo manejan la incertidumbre? Bueno, en mi parte, meditar. Yo medito y puedo reducir la ansiedad. También trabajando, reduzco la ansiedad. Por ahí, hoy estaba escuchando a alguien eh,
que, bueno, da como esos consejos espirituales por allí. Y dijo algo que me parece brutal, para decirlo de una manera. Ahorita estoy abriendo el teléfono, entonces permite que el teléfono estaba un poquito lento, pero ya llegó. Dice que ante la incertidumbre hay que enfocarse. La pregunta es, ¿en qué nos enfocamos? Bueno, mis compas, ustedes tienen tantas cosas por hacer para construirse. Entonces, enfóquense en las cosas productivas que le van a ayudar a usted ser más verga cada vez más. Y así pueden reducir también la incertidumbre, pueden reducir la ansiedad. ¿Vale? Entonces, mejorándose, pueden reducir la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, y bueno, ver los 7000 live que tiene el Combate Match, que bueno, yo sé que hay un live que lo explica, y con respecto a lo que es la ansiedad, el miedo y la incertidumbre. Y bueno, ese es el plan de acción que tienen que tener antes de invertir, porque claro, cuando ustedes van a invertir, ustedes tienen que tener clarísimo todas las cosas que tienen que manejar. Y claro, eso es la inversión, pero cuando ustedes empiecen a manejar sus recursos, es decir, bueno, tengo que tener este dinero aquí, tener este dinero acá y el otro, ustedes tienen que también saber cuál es el riesgo de tener ese dinero allí, cuál es el riesgo de tener ese dinero allá. Vale, entonces, hasta aquí podemos decir que la charla se concluyó. Estos eran los 45 minutos, que fue más de una hora. Pero bueno, no sé si quieran comentar algo, si quieren preguntar algo. No, bueno, la verdad no tengo gran cosa que decir, más allá de que me interesa que hagas como un curso o algo referente al tema de la bolsa de valores y al tema de los ingresos, la administración y bueno, que compartas todos los conocimientos que tengas referente a lo económico. Bueno, excelente, sin ningún problema, mi compa Gabriel. No sé, yo no he escuchado ni a Alejandro Adafio ni a Alejandro Pérez, no sé si tienen dudas, si es que me escucharon una vez o no me escucharon. Buenas noches, compa. Bueno, sí, estoy aquí escuchando con atención pues lo que estás diciendo. Bueno, llegué tarde, un poquito tarde también, llegué cuando ibas por el cuarto punto y bueno, como todo, antes de agarrar y hablar y debatir algo o preguntar algo, prefiero escuchar completo y después ya al final pregunto si tengo alguna duda, que bueno, por el momento no tengo dudas. ¿Qué tal, compa? No, yo tampoco. Lo que sí no tienen claro que sí es verdad que no tomen en cuenta que toqueme las leyes. Bueno, como hoy el compa Alejandro Pérez estuvo conmigo, hablamos mucho de esto. Él tenía como una preliminar ¿cómo es? Del, del tema que estamos comentando el día de hoy. Y sí, las leyes son bastante importantes. De nuevo, entiendan algo, mis compas. La ley se hizo para protegernos. Y cuando digo la ley se hizo para protegernos, estoy hablando de leyes que son buenas, o sea, leyes que son o están diseñadas para protegerte. Por ejemplo, el tema del casco de los motorizados. Usted ve a alguien sin casco, cónchale, mira, hermano, la ley que te multa y todo, no es porque te quieren someter, es porque te quieren proteger. Porque, por ejemplo, muchos motorizados pueden tener familia. Entonces, imagínense un accidente que puede pasar. Entonces, puede dejar inclusive niños sin padre. Imagínense el peligro social que es eso.
Entonces, y solamente estoy hablando de un riesgo que ni siquiera es financiero. Entonces, por eso es que tienen que estar pendientes de las leyes y tienen que estar pendientes también de esa sabiduría ancestral que podemos leer en el estoicismo, por ejemplo, o podemos leer libros como la Biblia, que era una de las cosas que había comentado el día de hoy, pero también no solamente eso, también hay cuentos, pues, por ejemplo, el de La Bella y la Bestia es de, bueno, no es de Disney, pero el cuento de La Bella y la Bestia formalmente, creo que era de Víctor Hugo, si es que no me acuerdo, no sé si alguien se acuerda si era de Víctor Hugo, te enseña muchas cosas, te enseña cuál es el correcto proceder, porque aquí tenemos que estar pendientes del correcto proceder de las cosas, ¿vale? Entonces, no sé si haya preguntas, vamos a abrir esto de preguntas, no sé si lo extendemos hasta las 8:30, cada uno después se va a hacer las cosas que quiere hacer. No, lo único que sí me gustaría comentar, pero no, es más un comentario que una pregunta, es el tema de las leyes, ya que sí me diste un poquito más de conciencia sobre de que tenemos que saber bastante las leyes en general y no solo desde este punto de vista, ya que igualmente vamos a tener la consecuencia, incluso sepamos o no la sepamos, más nada. Sí, pero mi compa, te elevo la apuesta. Supongamos que, de nuevo, usted simpea, porque le provocó simpear. Hay una ley aquí dentro de nosotros que dice no simpees. Y aun cuando no exista una sanción formalmente, la vida te da la sanción. Entonces, no es solamente las leyes como tal venezolanas, las leyes colombianas, las leyes mexicanas, las leyes del derecho internacional. No solamente es eso, son leyes éticas, leyes, supongamos, espirituales para toda aquella persona que quiere ponerse en ese aspecto espiritual, o leyes estoicas, por decirlo también de otra manera, que tenemos que cumplir, pero es para la protección de cada uno de los integrantes de aquí, de nuestras células, porque bueno, compa Willy, yo sé que usted va a crear la célula de Margarita, vamos a ver si lo promete, para ver si en el 2026 tenemos otra célula aquí en Venezuela, que lo importante de nuevo es hacer lo correcto nos protege. Y eso reduce la vulnerabilidad que cada uno puede tener. Este, Fallas de conexión otra vez. No, yo creo que es porque mayormente como estamos muteados es muy raro que nos vaya a escuchar. Por ejemplo, ahorita abrió el micrófono. Yo no escuché al compa Alejandro Pérez. con el tema de la ley, creo que es mejor también, si tenemos duda con unas leyes, a tener consultado con un abogado, porque hay leyes que no son muy claras, por así decirlo. Sí, sí te entiendo. Por ejemplo, yo me tuve que apoyar hasta con una IA para entender una ley nueva que acaban de meter en el artículo 5, que es con respecto al contenido que ya sea que tengas en el teléfono, etcétera. Pero no lo voy a tocar mucho porque tiene más con temas de política y cosas así. Lo importante es reducir el riesgo. Eso significa que vamos a ponerlo así. Este 2026 lo declaro, lo estoy tomando esa atribución, de un año de estudios. Tenemos que estudiar todos, mis compas. Tenemos que, de nuevo, reducir el riesgo que tenemos. ¿Vale? No sé qué, eso también se lo comentaba Alejandro Pérez muy en lo personal cuando estábamos en el Ávila, que era, por ejemplo, tenemos latas de atún en nuestras casas porque hay una escasez de alimentos. No estoy diciendo que la habrá, pero hay una escasez de alimentos. Tendremos atunes en la casa, tenemos pasta de tomate en la casa, tenemos alimentos en la casa.
lamentablemente la casa se destruye. Tienes que salir con un bolso. Tienes un bolso a la mano que tenga esos alimentos, que tenga ropa allí, que tenga herramientas como linternas, gasas, curitas, inclusive sopa. Hay un elemento que es como Gatorade en polvo. Tienes eso, tienes potes de agua ya hechos. Entonces, la preparación es importante porque gracias a la preparación disminuye el riesgo. Y, de nuevo, la preparación y la disminución del riesgo es una actividad completamente importante, por lo menos de los hombres, de los compas de hierro aquí en Venezuela, de los hombres como tal, de los hombres de verdad. Y es importante y es interesante ver, por ejemplo, que hay muchas mujeres de verdad también, sobre todo madres, que también se preparan. ¿Por qué se preparan? Porque tienen que velar por sus hijos. Y entonces ella hace esa pregunta. Por ejemplo, cuando sale con sus hijos, sale con una pañalera gigante, tiene pañales, tiene los medicamentos, tiene alimentos, tiene ropa para cambiar. Entonces, claro, tiene un bolsón súper gigante, pero ese bolsón súper gigante le ayuda a prepararse para disminuir el riesgo de tener un percance con su niña. Entonces, imagínense que las mujeres, ¿vale? De verdad, o sea, madres de verdad, que cuidan a sus hijos, hacen eso. ¿Por qué nosotros no? Sobre todo cuando nosotros, nuestro deber en una familia es cuidar de la madre y cuidar de nuestros hijos. Y si no tienen madre, si no tienen esposa y si no tienen hijos, bueno, de nuestros padres. Entonces, aun cuando yo me puse a un lado de la parte financiera, no dejo de estar hablando de manejo de recursos. Tienen que saber cuál es el riesgo que tienen y por ende tomar las decisiones que disminuyan el riesgo que tienen alrededor suyo. Eso incluye la ley. Entonces, por lo que veo, no hay más preguntas. ¿O sí? Habla Alejandra Pérez. Bueno, por lo menos también tenemos que también piensa las nuevas leyes que sacan si son leyes mercantiles, porque como todo lo van actualizando hay que estar pendiente. Muy buen tema, mi compa Alejandro Pérez. El seguro tiene que asegurarse. O sea, claro, lo del seguro, tengo mis opiniones al respecto, pero no deja de ser importante. Tener un seguro es importante. Pero para mí, y ya el compa Alejandro sabe cuál es mi opinión al respecto, sí, el seguro es importante, pero tenemos que tener un seguro adicional al seguro. Para mí, el seguro adicional al seguro es la caridad. Cuando usted da recursos, da dinero, pero generalmente recursos, a personas que son allegadas a usted, a personas desconocidas, a personas, o sea, que siempre está dando, siempre está ayudando, siempre está colaborando. En los momentos difíciles, no estoy diciendo que todos van a salir con usted, pero siempre va a haber alguno que se va a sentir sumamente agradecido y sumamente en deuda con usted y lo va a ayudar. Creo que el compa Alejandro Adarfio puede extenderse mejor sobre el tema, pero para mí la caridad es algo importante y es algo que todo compa debe tener en su vida. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy rápido. Mi tía se fracturó la rodilla. Como siempre somos amigos, ella me llama a mí y la casualidad de la vida es que yo estaba cerca. Gracias a que yo estaba cerca, yo la pude sacar con el carro y hacer todo el operativo. Pero lamentablemente, como teníamos un desconocimiento, no sabíamos la amenaza, las vulnerabilidades que podía tener mi tía y la exposición al peligro que había y la incertidumbre de todas esas cosas. Entonces, por desconocimiento y todo eso, no se pudo operar al momento, cosa que se debía hacer.
Entonces, como no se operó al momento, la ley te indica que si tú no te operan por el momento, tú tienes que coger cita, agarrar cita. Y le pusieron una cita dentro de 2 meses. Eso significaba que la fractura se iba a solidificar y la operación pasaba de $3,000 a $10,000, $15,000. Y ojo, estamos hablando de hospitales públicos, no estamos hablando de hospitales privados. ¿Cómo mi tía pudo solucionar esa situación? Bueno, ella siempre daba amor, siempre daba un cariñito, siempre daba unos caramelitos, siempre tenía excelentes relaciones con todo el mundo. Y una de todas esas era la administradora del Hospital Pérez Carreño. Y como era la administradora del Hospital Pérez Carreño, pudo hablar con los doctores, pudo moverse rápido y a los 15 días la estaban operando. Entonces, para mí, uno de los mejores seguros que tienes que hacer no solamente es dar caridad, es tener un círculo social excelente, un círculo social que te apoye. Como dice Jordan Peterson en su 6ª regla para vivir, rodéate de personas que quieran lo mejor para ti. Si tú te rodeas de personas que quieran lo mejor para ti y esas personas también son tan compas como tú y te pueden ayudar y todo eso, vas a tener un seguro mejor que el propio seguro mercantil o el seguro occidental de descuento. Entonces, lo digo porque eso no significa que uno quite a la otra. No. Aquí, cuando estamos hablando de vulnerabilidades, de amenazas y de exposición, hay que atacarlo con todo. A las vulnerabilidades hay que atacarlas con todo, a las amenazas hay que atacarlas con todo, y la exposición o es quitarte completamente o literalmente blindarte, poner así un muro de bronce, que es un muro muy fuerte, un muro de bronce que no permita que la amenaza entre dentro de tu territorio. ¿Vale? Bueno, yo creo que todos están calladitos. Creo que no hay más preguntas. ¿No? 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 Ok, perfecto. Creo que estaba todo claro. ¿Qué se quedó afuera? Bueno, se quedó que yo hablé mucho de cálculo. Muéstrame el cálculo. Entonces yo le iba a mostrar un poco de ese cálculo. Por ejemplo, qué es el valor esperado en una inversión, qué es el criterio de Kelly, que se llama la gestión del tamaño. Ya le iba a explicar con fórmulas y todo. También íbamos a hablar del riesgo de la ruina, porque claro, si yo estoy invirtiendo, yo estoy metiendo todo ese dinero allí. Entonces, si yo meto todo mi dinero allí, ¿qué tanto puede perderse completamente? Entonces, tienen que saber cuál es el riesgo de la ruina, pues. Y bueno, cómo saber a cuánto riesgo estás expuesto. Por ejemplo, aquí era una de las cosas que también estaba hablando con Alejandro esta mañana, que aquí, por ejemplo, estamos hablando de el porcentaje de dinero o el porcentaje de dinero que tú tienes a que compras un activo. Si supera el 10%, estás en un alto, tu vulnerabilidad es alta, ¿sabes? Pero también estábamos hablando, por ejemplo, sobre el retorno de inversión. Cuando el retorno de inversión es superior al 30% anual, el riesgo se te puede ir a alto. Y eso significa que eres vulnerable a una pérdida total. Y también quería hablar un poco, un caso, pues, como por ejemplo el compa y el negocio de importación. Que bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque, bueno, hay que enclocharlos a ustedes, no puedo mostrárselo todo. Si usted pertenece a una célula, le paso la información, no se preocupe, mis copas. Yo le paso la información por el ejército de los compas. Pero bueno, vamos a dejarle el video así, o sea, esto se está grabando y creo que voy a montar el video y después al tiempo voy a pasar el PDF y alguna información adicional. Bueno,
Mis compas, cuéntenme. Una cosa para decir antes de despedirnos e irnos cada uno a acostarse porque hay que reducir la vulnerabilidad de mañana levantarse trasnochados. Que sé que está pendiente de las actualizaciones de la ley. ¿Cómo mi compa? No escuché nada. No se preocupe, lo que está diciendo es que está pendiente de la actualización de las leyes. No está mal poner así como un pequeño compendio de leyes en los libros, porque un compa preparado vale por 5.000. Entonces, y una comadre también, para aquí la que también en diferido. Es importante saber las leyes, es importante saber cuál es el procedimiento de cada cosa, porque eso nos reduce la vulnerabilidad, pues. Y sí, está bien, no hay ningún problema. Otras opiniones al respecto para ya finalizar esto. Bueno, yo creo que todos están callados, yo creo que todo está bien. Eh, Aquí, en lo que son compas de Caracas, también les pasé un formulario de gestión de control de ingresos y control de gastos. No sé si ambos que están aquí ya lo vieron. Falta crear el Excel. Entonces podemos hacer otra charla en otro momento en el ejército de los compas aquí de Venezuela, cómo se crea el formulario y cómo se crea el Excel, de hacer el control. Es importante. Bueno, ¿Qué iba a decir, compa William? bueno, si lo puede pasar y lo puede enseñar, fino. Lo que también me gustaría es que pasaras la lámina. La lámina, vamos a ver cómo se va a dar. Porque bueno, ahí, como ya te darás cuenta, hice matemática. Vamos a ponerle aquí para que vean a una parte de la matemática que hice. Hice matemática porque bueno, somos serios, somos compas serios, ¿vale? Y que tienen que entender que no todo es eh, hablar, o sea, hay que investigar, hay que estudiar, hay que hacer todas esas cosas que uno debe hacer, pues. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo paso primero el video, mis compas, y después paso la lámina con gusto. Eh, ¿Les parece bien? Sí, está bien. Una duda que sí tenía sobre el formulario que tú me estás comentando. Ese, cuando tú creas la respuesta, el formulario automáticamente crea el Excel, ¿no? Si más no me equivoco. No, tengo eso, no sé, Alejandro, ya que estamos así como fuera del, bueno, se está grabando, pues, pero no sé si tengamos otra charla así como esta para ver, o sea, para explicarles de cómo se hizo el formulario y de cómo se hace el Excel. Porque hay unas fórmulas que no puedo ponerlas allí, porque entonces cuando tú creas el formulario, esa fórmula se desaparece, entonces tienes que ponerlo como manualmente, pues. Y claro, como es fórmula en Excel, también se puede dar un poquito de Excel, pues también, así como de rebote. Que por cierto, mis compas, habilidad blanda que todo compa debe saber es Excel. Excel es importantísimo, importantísimo. Usted puede tener problemas al hablar, pero en Excel no. Excel es importante. Y las matemáticas importantísimas. Ustedes tienen que tener mucha agilidad en el pensamiento matemático porque eso le va a dar una neuroplasticidad muchísimo mejor para nuestro cerebro y eso es un músculo que ustedes tienen que entrenar, todos ustedes, todos nosotros. Vamos a ver ahí si me agrego fácilmente.
Entonces, sí, si quiere, bueno, para los que están aquí en Caracas, yo lo puedo atender en mi oficina sin ningún problema. Y lo que y hacemos aquí una exposición, pues, de cómo se hace un control de gasto o el control de gastos, o sea, mostrar mi control de gastos y mi control de ingresos, ¿vale? Con esas carteras que yo creé. Yo creé varias carteras. Está la cartera de caridad, está la cartera de inversión y está la cartera de accidentes, porque, bueno, tienen que entender que existe riesgo, existe accidentes y debo tener un recurso dedicado para un accidente que haya ocurrido que no lo pude prever. Entonces, para esos momentos también tengo una cartera de accidentes y mi control de gastos normales. Entonces, creo que con eso respondí tu pregunta, Alejandro, ¿no? Sí, sí, sí va, ya entendí. Bueno, mis compas, si no hay más preguntas, a Riverdece. Sí, va. Creo que no. Bueno, entonces yo creo que ya estamos todos listos acá. Entonces, lamentablemente, bueno, lamentablemente no. Afortunadamente no hay historias de terror para que para no terminar este evento así tan agüitados. No, mis compas, no se agüiten. Y bueno, quedó información para comentar. Comentan en el chat, por favor, que si quieren como una segunda parte de esto. No estoy hablando de la Bolsa de Valores de Caracas, sino de esto. Y también ya sé que también está lo que es el video de hacer el control de ingresos y gastos, que eso creo que va a ser mucho más rápido que este. ¿Vale? Entonces los dejo hasta aquí. Cuídense mis compas. Muy buenas noches y modo guerra. Modo guerra.